Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a un estudio más de la Biblia. En esta ocasión vamos a tener un estudio doctrinal. Queremos responderle a un pastor evangélico, es un pastor pentecostal que se ha dedicado a hacer videos en contra de la iglesia adventista. Cada vez se levantan pastores evangélicos atacando con falsedades y errores doctrinales las creencias de la iglesia adventista. Así que este canal para eso se ha hecho, para refutar errores doctrinales usando solo la Biblia. Así que hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque nos permites poder presentar tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, que podamos crecer en conocimiento y podamos ser sabios para poder detectar errores teológicos como los que vamos a refutar en esta ocasión. Danos sabiduría para que podamos interpretar correctamente tu palabra y podamos crecer en conocimiento para no dejarnos engañar por falsos maestros y falsas doctrinas. Gracias, Señor, por todo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, se escuchan truenos es porque ha caído una tremenda tormenta. Así que gloria a Dios porque ha llovido. Vamos a ocupar estos minutos para poder responderle a este pastor. Vamos a ver un corto video donde este pastor dice dos falsas doctrinas o dos errores teológicos. El primero es que dice que los que guardan el sábado están maldecidos o están malditos por Dios y han caído de la gracia. El otro error teológico es que dice que el sábado es ley ceremonial y que esa ley fue abolida. Usted dice que guarda el sábado y hace tantas cosas de la ley, haga lo que usted quiera, pero la Biblia le dice que usted está maldito y número 2, está caído de la gracia de Cristo Jesús. Entonces, pero esa ley de la cual la Biblia habla es la ley ritual y la ley ceremonial. ¿Cuáles eran la ley ritual y la ley ceremonial? La ley ceremonial era cuando se guardaba el sábado, y no solamente se guardaba el sábado, sino que a cada 7 años también se guardaba el 7º año. Vamos a usar la Biblia para poder responder. En primer lugar, hermanos, es importante comprender que el sábado no es ley ceremonial. Quiero que hablemos de este punto primero. Vamos a desmantelar primero este error teológico. El sábado no es ley ceremonial. El sábado es parte de la ley moral de Dios, la que define lo bueno y lo malo. El sábado es el 4º mandamiento de los 10. Esos 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra con el dedo de Dios. El dedo de Dios en los evangelios simboliza el Espíritu Santo. El sábado es parte del decálogo. Dios puso ese día santo en medio de su ley. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios puso el sábado como centro de la ley? Porque el sábado es un mandamiento que nos recuerda que Dios es el creador. Por eso es que el mandamiento inicia en Éxodo 28, acuérdate. Es una inferencia para que no lo olvidemos. Hay que acordarnos. Y el mandamiento termina porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y dice, y descansó en el día sábado, por tanto lo bendijo y lo santificó. Ahora, por lo tanto, es un error garrafal. Es un error abismal decir de que el sábado es ceremonial, porque no tiene nada que ver con ceremonia. Éxodo 28 dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Esto es el 4º mandamiento. Ahora, vamos a ver que el sábado está en el centro de los 10 mandamientos. Esa ley que Dios escribió con su dedo en 2 tablas de piedra. Noten cómo dice
Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18 dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Esta expresión dedo de Dios es un antropomorfismo. Eso significa darle figuras o características humanas a Dios. El dedo de Dios representa el Espíritu Santo. Y noten que aquí claramente dice que esos 10 mandamientos, esa ley, fue escrita por Dios mismo en 2 tablas de piedra con su dedo. Por lo tanto, no podemos decir de que el sábado sea ley ceremonial. Este pastor está tremendamente confundido y está confundiendo a sus feligreses, los está engañando. Y la gente, como no estudia, le dice amén. Ahora, vamos a ver de qué esto se repite en muchos pasajes bíblicos donde se enfatiza que los 10 mandamientos fueron escritos por Dios mismo en 2 tablas de piedra con su dedo. Y el sábado es el 4º mandamiento de esa ley. Noten cómo dice Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13 dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Noten, y los escribió. Fue Dios mismo que escribió esa ley en 2 tablas de piedra. Ahora, vamos a ver de qué esa ley fue puesta dentro del arca del pacto. Por eso es que se le llamaba tablas del testimonio. Por eso es que se le llamaba pacto. Porque dentro del arca del pacto fueron puestos estas tablas. Y recordemos de que en estas tablas está escrito el 4º mandamiento, que se refiere a santificar el Shabbat. Esto lo corrobora Éxodo 25, 16. Éxodo 25, 16 dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Por eso es que ese cofre, esa arca, estaba en el lugar santísimo, el santuario, y esa arca representa el trono de Dios. Por eso es que las tablas del pacto fueron puestas dentro, porque la ley es el fundamento del gobierno divino. Dios, para gobernar al universo, tiene una ley. Por eso es que Santiago le llama ley real. Santiago 1:21 al 25 dice que la ley es una ley real. Dios es rey y todo rey para gobernar tiene una ley. Y es interesante que dice el texto claramente que esa ley, estas tablas del pacto, donde está el Shabbat como 4º mandamiento, fue puesta dentro del arca del pacto. Ahora vamos a ver de que la ley ceremonial es otra. El pastor pentecostal está confundido. Confunde una cosa con la otra. La ley ceremonial no tiene nada que ver con el sábado. Es cierto que después, mucho después, se dieron sábados ceremoniales que podían caer en cualquier día de la semana. Y estos sábados ceremoniales, que eran 7, estaban asociados con los Rosh Kodesh, o las santas convocaciones o las fiestas solemnes que encontramos en Levítico 23. Pero el sábado del mandamiento, el sábado semanal, fue puesto como 4º mandamiento de la ley de Dios y no tiene nada que ver con leyes ceremoniales. La función de ese mandamiento es señalar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Ahora, muy diferente a la ley ceremonial, vamos a ver de que la ley ceremonial fue escrita por Moisés en un libro. Claro que Dios se la dictó, porque todas las leyes fueron dadas en el Sinaí, tanto la ley moral como la ley ceremonial. Pero una fue escrita por Dios y una fue escrita por Moisés. Una fue escrita en tablas de piedra por Dios mismo
y otra fue escrita por Moisés en un libro. Y vamos a ver de que esta ley ceremonial que fue escrita en un libro fue puesta a un lado del arca del pacto, pero por fuera. Muy diferente a las tablas del pacto que estaban dentro. Ahora, ¿dónde dice la Biblia eso? Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 al 26. Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 al 26. Leamos. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, noten quién la escribió, Moisés en un libro. Aquí la palabra libro es como un rollo, como un pergamino. Y dice hasta concluirse. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. No hay donde perderse, hermano. Lo que pasa es que estas personas no estudian, solamente leen la Biblia superficialmente, no profundizan como lo hacen los adventistas. Noten que es bien diferente la ley ceremonial. La ley ceremonial fue escrita por Moisés en un libro y fue puesta a un lado del arca del pacto por fuera. Y esa ley era testigo contra ti. En ese momento era Moisés. ¿Por qué vamos a ver de que era contra Moisés? Un testigo contra Moisés. Porque vamos a ver de que esos ritos, esas leyes ceremoniales, esos sacrificios de corderos, eran un símbolo de Cristo. Esos sacrificios no podían quitar la mancha ni la culpa. Simplemente prefiguraban a Cristo como cordero. En ese contexto y en ese sentido, esa ley era contra Moisés. Ahora, la Biblia deja bien en claro que a esta ley ceremonial se le llama, noten que lo especifica la Biblia, ley de holocaustos y sacrificios. Esto lo dice Levítico 7, 37 al 38. Levítico 7, versículo 37 al 38. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones del sacrificio de paz, lo cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofrecieren sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Hermanos, mire qué lindo es respetar lo que dice la Biblia. La ley de los 10 mandamientos, donde está incluido el sábado como cuarto mandamiento, fue escrita por Dios mismo en 2 tablas. Y esa ley fue puesta dentro del arca. La ley ceremonial y las otras leyes ceremoniales fueron escritas por Moisés en un libro y fue puesta fuera a un lado del arca del pacto. Noten. Ahora, vamos a ver hoy que la función de estas 2 leyes era distinta. Eran leyes dadas por Dios porque Moisés no tenía ninguna ley. Se le llamó ley de Moisés simplemente porque Moisés fue el mediador, pero Moisés no tenía ninguna ley. Aunque ambas leyes fueron dadas por Dios, pero cada una de estas leyes tenía una función distinta. La función de la ley moral de Dios, del decálogo, es señalar el pecado, definir lo que es pecado. Mientras que la ley ceremonial, su función es distinta. Su función es señalar a Cristo como el único remedio del pecado. La única solución a la enfermedad del pecado es Cristo. Y esos corderos simbolizan a Cristo. Noten, la ley de los 10 mandamientos revela el pecado, señala el pecado, mientras que la ley ceremonial de ritos y sacrificios señala a Cristo como el único remedio al problema del pecado. Cristo es el único médico que puede curar la enfermedad que se llama pecado. Ahora, vamos a ver los textos bíblicos donde dice eso. Hablemos de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Su función es señalar el pecado. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5 dice:
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Noten claramente Juan dice, el pecado es infracción de la ley. Aquí Juan está usando dos palabras. Una es armatía en griego, que significa errar al blanco, y la otra es anomía, que significa sin ley. El pecado es infracción de la ley. Cuando alguien peca, está quebrantando la ley. Porque la ley, Dios a través de su ley, define lo que es bueno y lo que es malo. La ley nos dice lo que es el pecado. Ahora, noten 1 Juan 3:5, ahí mismo en el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Noten que hay otra falsa doctrina, hay otra falacia en el cristianismo nominal. Esta doctrina enseña de que Cristo con su muerte abolió la ley, porque ellos unen la ley ceremonial y la ley moral, hacen una misma. Noten la confusión. Y ellos dicen de que Cristo al morir, la ley quedó abolida y clavada en la cruz. Porque ellos, el problema de ellos, de los evangélicos, como este pastor protestante, es que no saben distinguir las dos leyes, ley moral y la ley ceremonial. Hacen una misma cosa. Y ahí viene la confusión. Ahora, vamos a ver de que Pablo dice claramente que la función de la ley es señalar el pecado. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Noten, o sea que si unimos a Juan y a Pablo, claramente Cristo cuando murió en la cruz no fue para quitar la ley, sino que fue para quitar nuestros pecados. Hay otra falsa doctrina que se desglosa de esto y sostiene de que Cristo cuando murió en la cruz le puso fin a la ley y en su ministerio Cristo quebrantó esa misma ley. Otro error doctrinal. Cuando los evangélicos dicen de que Cristo quebrantó la ley, están diciendo o insinuando que Cristo cometió pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Y si Cristo cometió pecado, entonces Cristo necesita un Salvador y Él no puede ser el Salvador de nosotros. Noten qué tremendo error teológico que nos lleva a otro y a otro y a otro. Un error teológico lleva a otro. Por eso, hermanos, estos temas se necesita que se prediquen para desintoxicar a esta gente de falsa doctrina, porque están ebrios de errores doctrinales, no saben discernir este tipo de mensajes que estamos estudiando, aunque lo lean. Ahora, el apóstol Pablo especifica claramente de que la ley que define el pecado no es la ley ceremonial, porque la función de la ley ceremonial es otra. La función de la ley moral de Dios, el decálogo, es definir lo que es el pecado, no señala el pecado. Esto lo tiene claro Pablo. Romanos 7:7. Romanos 7:7, Pablo lo deja más que claro. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque ya vimos que es pecado, transgresión de la ley. Por lo tanto, la ley no es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Noten. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarán. Claramente, si usted busca una concordancia, aquí Pablo está citando el 10º mandamiento, Éxodo 20:17, que habla de no codiciar. No cabe duda, sin interpretar el texto, él solo se explica de que la ley que nos revela el pecado, que nos señala el pecado, es el decálogo. Y en ese decálogo, que son los 10 mandamientos, fue puesto el 4º mandamiento, que es la observancia del sábado, el día santo de Dios, que Dios lo santificó en la creación como monumento recordativo de ese magno evento, de que Dios es el creador. Ahora veamos la función de la ley ceremonial. La función de la ley ceremonial es otra.
muy diferente a la ley moral. La ley moral señala el pecado. Hay otras funciones de la ley moral, pero la principal es señalar el pecado. Mientras que la ley ceremonial, dijimos que su función es señalar a Cristo como el único remedio al pecado. Estos corderos simbolizaban a Cristo. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos para demostrarlo. Juan 1:29. Noten cómo Juan entroniza a Cristo. Juan el Bautista, noten cómo lo entroniza. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten que esta era una señal para que los fariseos y los maestros de la ley que estaban ahí presentes pudiesen ser transportados al santuario y recordar de que esos corderos eran símbolo de ese cordero que estaba ahí presente en ese momento, que era Cristo. Lastimosamente los fariseos estaban tan ciegos que no pudieron divisar esa pista que Juan le estaba dando para que creyeran en el Mesías. Este es el Cordero. Los fariseos en ese instante, su mente se hubiera transportado al santuario, a Isaías 53. Tantos pasajes que hay en el Antiguo Testamento donde se habla de corderos, sacrificio de cordero. Ahora, vamos a ver que el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 4 al 6, claramente nos dice que esa ley era defectuosa en el sentido de que la ley ceremonial no podía quitar los pecados, porque los animales simplemente eran un símbolo, y Cristo con su muerte le puso fin a esa ley ritual y ceremonial, porque en la cruz estaba muriendo el verdadero Cordero. Por eso, como estaba crucificado, dijo: consumado es. Y se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo, dando a entender que esos sacrificios que por más de 4000 años se habían estado ejerciendo en el santuario habían caducado. Cristo le estaba poniendo fin a ese sistema de sacrificios y ceremonias judías. En la cruz estaba muriendo el verdadero Cordero y se estaba inaugurando el santuario celestial. Cristo murió en el atrio del santuario celestial. El atrio representa el planeta Tierra, donde murió Cristo como Cordero. El escritor de Hebreos claramente lo dice. Hebreos capítulo 10, versículo 4 al 6. Hebreos capítulo 10, versículo 4 al 6. Noten cómo dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Habla de la encarnación de Cristo, porque Cristo, para poder venir a salvarnos y pagar la deuda del pecado, tuvo que encarnarse para morir como cordero. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Ustedes creen, hermanos, que eso era placentero? Estar matando corderos tarde y mañana y tarde, en el tamid, en el santuario. Ese continuo era un tamid, de que tarde y mañana era sacrificado corderos. Imagínense, hermanos, ese montón de animales sacrificados, ese derramamiento de sangre injusto, porque el que tenía que morir era el pecador, no el animal, porque ese animal simbolizaba a Cristo, que cargó con nuestros pecados y fue nuestro sustituto. Versículo 7 de Hebreos capítulo 10 dice: entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esta es una referencia al Salmos 47 al 9. Cuando el salmista dice el rollo del libro, se refiere a una profecía mesiánica que está en el Salmos 47 al 9, que habla de la misión de Cristo. ¿Cuál era la misión de Cristo? Leamos. Dice: entonces dije: he aquí que vengo. Estoy leyendo el Salmos 40, versículos 7 al 9. Entonces dije: he aquí
vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. Noten, el hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, yo refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Esta era una profecía mesiánica, que Cristo le iba a poner fin al sistema de sacrificios y ceremonias, pero al mismo tiempo Cristo vendría a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad? Obedecer la ley moral de Dios. ¿Cómo lo demostramos? Cristo, en el Sermón del Monte que encontramos en Mateo 5, es una enseñanza y una exaltación de la ley moral de Dios. Cristo está cumpliendo lo que dice el Salmo, exaltar la ley. Cristo en su ministerio magnificó más la ley, y esto lo podemos ver en el Sermón del Monte, que fue un grande sermón de enseñanza sobre la ley y los profetas. Ahora, después de comprender claramente esto, de que es erróneo decir de que el sábado es ley ceremonial, porque acabamos de ver de que el sábado no está en la ley ceremonial, sino que está en la ley moral de Dios, y es el cuarto mandamiento. Aquí queda desmantelada la primera falsa doctrina que este pastor ha dicho. Una tremenda falsa doctrina, confundir y no saber qué es ley moral y qué es ley ceremonial. Ahora, hermanos, vamos a ver el segundo error teológico que este pastor dijo en contra de la iglesia adventista y del sábado. El error que dijo es de que guardar la ley es estar maldito. Los que guardan el sábado y la ley están malditos. Ustedes pudieron escuchar la tremenda herejía que dijo. Ahora vamos a ver que eso es erróneo. Es una falacia. Es un error de interpretación bíblica. Ahora, ¿cuál es el texto que el pastor está citando para sostener esta falacia? Porque claramente él dice que si queremos guardar el sábado, estamos malditos y hemos caído de la gracia. Ahora, el texto que él está haciendo alusión es Gálatas 3:10. Este texto también lo tuercen los evangélicos, hermanos. Y no solamente los evangélicos, también los católicos. Lo tuercen y lo retuercen y lo retuercen hasta donde ya no pueden. Por eso, hermanos adventistas, estos temas son importantes para que nosotros podamos conocer doctrina. Porque ese es el evangelio, predicar doctrina. No se confundan. Lo que estamos haciendo acá es predicar doctrina, porque el evangelio es doctrina. Ahora, vamos a ver el versículo que hizo alusión el pastor evangélico. Gálatas 3:10. Versículo muy mal interpretado. Dice así Pablo: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, noten que aquí está la segunda parte del texto. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Noten que Pablo habla de un libro de la ley. Vimos eso, que es en el libro de la ley que fueron escritas las leyes ceremoniales y fueron escritas por Moisés. No se olviden de eso. Ahora, el pastor evangélico de seguro hizo alusión a este versículo. Vamos a ver dónde está el error doctrinal que este pastor está enseñando. Y vamos a explicar este versículo en su contexto. Hermano, el texto dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Hermano, los adventistas del séptimo día no dependemos de la ley para ser salvos. Los adventistas del séptimo día no creemos de que por guardar la ley vamos a ser salvos. Esa es otra falacia que los evangélicos se han inventado. La iglesia adventista no cree de que por guardar la ley vamos a ser salvos. La iglesia adventista no cree de que por guardar el sábado vamos a ser salvos. No hay ninguna doctrina que enseñe eso. No hay ninguna literatura oficial de la iglesia que enseñe eso. No hay ningún predicador sensato y estudioso de la doctrina adventista que enseñe tal cosa.
nosotros no dependemos de la ley para ser salvos. Por lo tanto, este versículo no se puede aplicar a los adventistas. El apóstol Pablo dijo estas palabras porque en los tiempos de él, a la iglesia de los Gálatas, se estaban introduciendo falsos maestros judaizantes que estaban enseñando que si no se circuncidaban y no guardaban la ley, no podían ser salvos. O sea que el judaísmo estaba usando la ley como medio de salvación y justificación propia. O sea, el tema de Pablo acá no es atacar la ley. El tema de Pablo acá no es enseñar si los cristianos debemos de obedecer los mandamientos de Dios o no. El tema de Pablo aquí no es hablar de obediencia. El tema de Pablo acá es atacar el falso concepto del judaísmo en sacar la ley de su contexto original. La estaban usando como medio de salvación. Inclusive este debate se llevó a cabo en el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Hubo un gran debate sobre si los gentiles debían circuncidarse o no para ser salvos. Y a la conclusión que llegaron es de que no. Dios los había recibido así. Y así como Dios había derramado el Espíritu sobre los apóstoles, también sobre los gentiles, sin necesidad de circuncidarse, como lo mandaba Moisés. O sea, vuelvo a recalcar que el tema de Pablo en Gálatas capítulo 3:10 no es hablar de obediencia, no es hablar del sábado. No podemos forzar el tema acá de Pablo. Pablo lo que está atacando es el concepto falso del judaísmo, de sacar la ley de su contexto original. Por lo tanto, es erróneo y fuera de contexto que un protestante aplique este texto a los adventistas, porque los adventistas no creemos eso que creían los judaizantes. No creemos de que por guardar la ley vamos a ser salvos. No creemos en salvación por ley. No creemos en salvación por sábado. Nada de eso. Lo que sí creemos, aquí va la otra cara de la moneda. Lo que sí creemos los adventistas los adventistas creemos de que la salvación es por gracia. Es un don inmerecido que se recibe por la fe. Y esa gracia Dios la da a través de su Hijo Jesucristo. La iglesia adventista nunca ha enseñado que por guardar la ley vamos a ser salvos o que por guardar el sábado vamos a ser salvos. Esa es una calumnia y una mentira que los evangélicos se han creado para atacar a la iglesia adventista. No creemos en salvación por obra, no creemos en salvación por ley, nada de eso. Lo que sí creemos es lo siguiente, y esto lo cree la iglesia adventista oficial, no lo cree el hermano Rafael Díaz solamente, lo creemos todos los adventistas estudiosos de Biblia. Creemos de que aunque no somos salvos por guardar la ley, sino por gracia, la obediencia es el fruto de un corazón transformado por el Espíritu Santo. La obediencia es ¿el qué? El efecto de la salvación. Un cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, ya no va a vivir en delitos y pecados, va a ser una nueva criatura, y eso implica obedecer los mandamientos morales de Dios. ¿No te quedes indiferente? Aquí podemos ver que el problema no es la ley. La ley es santa, justa y buena, dice Pablo. Lo que está atacando Pablo en Gálatas 3:10 es el falso concepto de los judaizantes, falsos maestros que estaban sacando de su contexto original la santa ley de Dios. Eso se llama legalismo, usar la ley como medio de salvación. La iglesia adventista no enseña eso. Por lo tanto, la iglesia adventista no depende de las obras de la ley, porque si alguien depende de las obras de la ley como los judaizantes para ser salvos, están bajo maldición. Los adventistas lo que sí creemos es de que la obediencia es el fruto de la fe. Aunque no somos salvos por obediencia, pero los salvos obedecen los mandamientos. La obediencia no compra la salvación. La obediencia debe ser fruto del amor. La Biblia enseña eso. 1 Juan capítulo 5, versículo 1 al 3.
todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Noten que ahí está el principio del amor. Lo que mueve la obediencia es el amor. Debemos de obedecer no por comprar la salvación. Yo no puedo comprar la salvación con mi obediencia, porque la salvación es un don de Dios, es gracia, un don inmerecido. Ahora, la obediencia es respuesta del amor que Dios me mostró en la cruz. Y Juan es claro. Cuando amamos a Dios, noten, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero para poder guardarlos necesito tener ¿qué? El amor de Dios. Para poder guardar los mandamientos debo de tener amor. Y ese amor solamente lo puedo conseguir en Cristo. Noten. Y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, no son difíciles de guardar o no son una carga pesada, significa la palabra gravosos. Ahora, vamos a ver de qué es un error teológico aplicar Gálatas 3:10 a los adventistas. Es un error decir que por obedecer la ley es estar maldito. Mire qué absurdo es la interpretación que los evangélicos le dan a Gálatas 3:10. Según ellos, cuando alguien obedece la ley de Dios y anda en rectitud, está maldito. Ellos lo entienden al revés. Pero ahora vamos a ver que los que están bajo maldición no son los obedientes a la ley, sino los que la quebrantan. Noten este detalle. Por eso, hermanos, hay que sacar de la confusión a estos evangélicos. Hay que refutarlos con la Biblia sola. Noten, los que están bajo maldición son los que quebrantan la ley, no los que la obedecen. Vamos a poner un ejemplo gráfico para que podamos comprender que los que están malditos no son los que obedecen la ley, sino los que quebrantan la ley son los que están malditos. Veamos un ejemplo del semáforo. Me gusta poner este ejemplo del semáforo o esta ilustración para que nuestra mente pueda captar lo que tratamos de decir. Por ejemplo, si usted va en su carro a 120 kilómetros por hora, nuestra ley de tránsito de El Salvador permite 90 kilómetros por hora en calle libre. Más de esa velocidad es infracción de la ley. Ahora, supongamos de que alguien se pasa el semáforo en rojo. El semáforo en rojo significa peligro, muerte. Lo rojo simboliza muerte. Si alguien se pasa un semáforo en rojo, ha quebrantado la ley. Viene el policía de tránsito y lo para y le dice: señor, usted ha quebrantado la ley. Pregunto, en ese momento, ¿quién está bajo maldición? El infractor, porque quebrantó la ley. La ley lo tiene maldecido y lo tiene bajo condenación. Pregunto, ¿el semáforo es malo o es bueno? Claro, es ilógico decir, póngale la esquela al semáforo porque es malo. El malo es el semáforo, señor policía. Quiten los semáforos de la ciudad. Es absurdo e ilógico. El que está bajo maldición en ese momento y está bajo la ley, ¿quién es? El infractor. Pero ahora viene el infractor y le dice al señor policía, creo que usted está equivocado, porque usted me está poniendo una esquela cuando yo estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. Viene el policía de tránsito y le dice: señor, creo que usted sigue equivocado, porque si usted estuviera bajo la gracia, no quebrantara la ley, sino que lo obedeciese. ¿Captaron el ejemplo, hermano? Los protestantes están confundidos. No es extraño que Apocalipsis 18 les llame que están borrachos con el vino de Babilonia. No comprenden estos temas. Los entienden al revés. Creen de que obedecer la ley es estar maldito. Creen de que obedecer el santo sábado es estar bajo maldición. ¡Qué tremenda herejía! Estos pastores ni se dan cuenta de las blasfemias que dicen. Hermano,
quienes están bajo maldición son los infractores de la ley, no los obedientes a la ley. Se lo voy a demostrar. Romanos 7:6 dice: pero ahora estamos libres de la ley. ¿Pero en qué sentido? Escuché a un evangélico que me interpretó este texto para decir que hoy los cristianos no necesitamos obedecer la ley. Tremenda herejía. El tema de Pablo aquí es: ya no estamos, ¿qué?, bajo la ley. O sea, somos libres de la ley en el sentido de que en Cristo la ley ya no los condena ni los maldice. La ley condena y la ley maldice al infractor, no porque la ley sea mala. El malo es el infractor. El castigo se le debe de poner al infractor. La esquela se le debe de poner al infractor, no al semáforo ni a la ley. Pablo tenía claro esto. Lo que pasa es que los indoctos tuercen a Pablo. Estamos libres de la ley, pero ¿en qué sentido? Porque hemos sido libertados de la condenación de la ley, porque la ley desempeña una función en el plan de salvación, y es señalar el pecado y condenar al pecador, diciéndole que merece la muerte, porque se la merece, porque es un pecador. Pero como la ley no puede salvar al pecador, sino que tiene otra función, la ley dice: ve donde Cristo, para que te perdone y te lave con su sangre. En ese contexto, dice Pablo, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Pablo dice: pero ahora estamos libres de la ley, porque la ley ya no me condena. En Cristo la ley santa, justa y buena ya no me condena como infractor. En Cristo me liberto de la maldición de la ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué quiere decir Pablo acá? Les explico. Los judíos veían la ley como una letra muerta. No hagan esto, no hagan esto. Prohibiciones solamente externas. Nunca pudieron ver el espíritu de la ley, ese espíritu que nos lleva a que solamente con el amor de Dios podemos nosotros ver ese espíritu de la ley y poder obedecer esa ley y poder estar en armonía con el carácter de Dios. Los judaizantes nunca pudieron ver el espíritu de la ley, la dimensión espiritual de la ley. Vivían solamente en la letra de la ley. Y Pablo es claro: de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No hay que ser como los judíos. Los judaizantes solamente veían la ley como una letra fría, sin amor, mientras que Cristo vino a darle un significado más profundo a la ley. Dijo de que la ley está basada en el amor. Ese es el espíritu de la ley. Ahora, Romanos 6:14 dice Pablo: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Volvamos al ejemplo del semáforo. ¿Quién está allí bajo la ley? El infractor. El infractor que se pasó el semáforo en rojo, noten, está bajo la ley, está condenado por la ley, está bajo maldición, no está libre de la ley, está bajo la ley. ¿Por qué? Porque quebrantó la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es estar bajo la ley? Es estar bajo su jurisdicción, es estar condenado por la ley. Los evangélicos al revés entienden esto. Creen de que estar bajo la ley es obedecerla. Ellos creen de que guardar el sábado, ese mandamiento, es estar bajo la ley. Mire qué ignorancia más profunda. Y esta doctrina se ha metido pero muy profunda en las iglesias evangélicas. Yo he escuchado tanto católicos como protestantes que dicen las mismas herejías. Aplican los versículos al revés. Creen de que obedecer la ley es estar maldito. Y es al revés. Quienes están malditos y quienes están bajo la ley son los infractores. Se lo voy a demostrar. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 11. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 11. Pablo claramente dice: ¿a quiénes es que la ley condena? Pero sabemos que la ley es buena
Claro, Romanos 7:12 dice, la ley es buena, santa y justa. La ley es santa, justa y buena. Entonces, ¿cómo podemos decir de que obedecer a la ley es estar bajo maldición? Si la ley es buena. ¿Quiénes son los que están malditos? Los infractores, dice Pablo. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿En qué sentido? La ley no fue dada para condenar al justo. La ley no fue dada para castigar al justo, sino que al impío, sino para los transgresores, para los desobedientes. O sea que hoy entiendo de que los que están malditos por la ley y los que están bajo maldición son los infractores, los transgresores, los que hacen maldades. Esos son los que están maldecidos por la ley. Dice, para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, o sea, hijos que matan a sus padres, y matricidas, hijos que matan a sus madres, para los homicidas, el que mata a su hermano, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios viviente, o del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Noten que Pablo dice que la ley también es dada para los que se oponen a la sana doctrina. En otras palabras, quienes están bajo la ley son ellos, estos evangélicos. Desde el momento que no respetan el sábado y no obedecen el cuarto mandamiento, porque el problema lo tienen con este mandamiento, desde ya están bajo la ley y están bajo maldición. Noten, es al revés. Ellos le aplican eso a los adventistas, pero es al revés. Son ellos los que están malditos por la ley. Para los que se oponen a la sana doctrina. Y Pablo aquí está hablando de la ley. O sea que la ley es parte de la sana doctrina. Y es parte del evangelio que a mí se me ha sido encomendado, dice Pablo. No podemos hablar de evangelio si dejamos a un lado la ley. Porque la ley me revela el pecado y la ley me dice, ve donde Cristo para que te purifique. Pregunto, ¿la ley a quienes consideran malditos? A los que la quebrantan. Pregunto, ¿la ley terrenal a quién persigue? A los transgresores de la ley. Romanos 13, versículo 1 al 3. En otras palabras, si ampliamos este principio y lo aplicamos a las leyes terrenales, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Los delincuentes que están en la cárcel, los fugitivos que andan en la calle haciendo fechoría. Ellos son los que están bajo la ley. Y la ley a ellos maldice y condena porque son infractores de la ley. No están libres de la ley, están bajo la ley. Romanos 13, 1 al 3. Romanos 13, 1 al 3 dice, sométase toda persona a las autoridades. Vamos a ver que aquí está hablando de las autoridades civiles, terrenales, autoridades civiles de la tierra, las leyes que han sido puestas por Dios para que gobiernen en su esfera legítima. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea que las leyes terrenales son copia de la ley de Dios. Dice, y las que hay, hablando de autoridades, han sido establecidas por Dios de modo, ahí está, a quienes castiga la ley, a quienes maldice la ley y a quienes condena la ley. De modo que quien se opone a la autoridad, en otras palabras, quien se opone a la ley, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque el magistrado no está para infundir temor al que hace el bien. Hermanos, el que obedece la ley no está bajo la ley. El que obedece la ley no está bajo maldición. Porque la ley dice, porque el magistrado no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Pregunto, hermanos, seamos sinceros.
¿Ustedes creen que este pastor está en la razón con decir esa blasfemia y esa herejía? No, hermano. Esta persona está engañando su feligresía. Y cuando digo estas palabras, hermano, no estamos atacando a la persona, sino la enseñanza que está enseñando a las pobres gente que no estudian. Son miles de gente que van a estas congregaciones y dicen amén a estas herejías. Por lo tanto, hermanos, nosotros como adventistas tenemos que refutar estas herejías. Pregunto, ahora, ¿entendemos qué quiere decir Pablo en Gálatas 3:10? Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los adventistas no dependemos de las obras de la ley, dependemos de Cristo. Y otra cosa, los adventistas no estamos maldecidos por Dios porque no andamos haciendo fechorías. El que hace fechorías está bajo la ley y está bajo maldición. Es al revés. Quienes están bajo la ley son estos pastores protestantes. Los que están bajo maldición son ellos, porque no obedecen la ley. No quieren obedecer el cuarto mandamiento. Y pecado es quebrantar cualquier mandamiento de los 10. Ellos son los que están bajo maldición, porque no obedecen la ley ni se sujetan a lo que dice la ley. Ahora, vamos a ver que Gálatas 3:10 tiene una segunda parte. Los evangélicos solamente quedan en la primera parte. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Yo estaba recién entrado a la iglesia adventista y yo me acuerdo que un testigo de Jehová, porque los testigos de Jehová son buenos para torcer también la Biblia, un testigo de Jehová me sacó este versículo, Gálatas 3:10, para decir de que los adventistas están malditos por guardar el sábado. Como yo no sabía de Biblia, estaba nuevo en la iglesia, estaba recién entrado a la iglesia, hacía unos pocos meses me había bautizado, quedé chasqueado, quedé traumado, podemos decir así. Ya no quería ir a la iglesia, estaba deprimido, porque me habían dicho que este versículo se aplica a los adventistas, porque están los adventistas bajo la ley. Quedé chasqueado, quedé decepcionado, quedé desanimado. Hasta que una vez me dio ánimo de preguntarle a un hermano que sabía, el hermano Arcadio García, gran predicador que ya murió. Fue una campaña de él que me bauticé. Gloria a nuestro Dios, porque Dios usó al hermano Arcadio García, un gran predicador laico. Yo le pregunto al hermano Arcadio García, mire, los testigos de Jehová me han dicho que los adventistas estamos malditos por guardar el sábado y la ley. Y me explicó el hermano, esto no significa eso, esto significa esto y esto y esto y esto. Quedó claro a lo que se refiere Pablo. El problema es que los protestantes no leen la segunda parte del versículo. Leamos la segunda parte del versículo o leámoslo completo. Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, noten, maldito, noten, depender de las obras de la ley me hace estar en maldición. Pero ¿qué otra cosa me hace estar en maldición? No obedecer la ley. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Hermano, claramente la Biblia enseña de que los que están malditos son los desobedientes a la ley. No los obedientes. Los obedientes a la ley de Dios están bajo la gracia. Ahora, noten lo que dice Salmo 119, versículo 21. Dice, ¿quiénes son los malditos? Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. O sea que los malditos son los que no obedecen los mandamientos. Hermanos, no cabe duda, y lo digo con certeza, con convicción, que la iglesia adventista del séptimo día tiene un evangelio correcto. Tenemos una doctrina correcta. Los adventistas tenemos la verdad. No predicamos un evangelio tuerto. Somos salvos por gracia, obedientes a los mandamientos, por amor y por fe. Dios les bendiga, hermanos. Espero que este tema haya quedado claro. Así que vengamos de rodillas para orar. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio, gracias por esta clase. Te agradecemos porque estuviste con nosotros en este estudio. Gracias porque
has dado a tu pueblo un conocimiento profundo de la sana doctrina. Gracias porque hemos descubierto que los que están bajo maldición son los transgresores. Son los transgresores a tus mandamientos. Hemos descubierto que los que están bajo la ley son los transgresores, no los obedientes. Los obedientes a tu ley están bajo la gracia. Gracias, Señor, por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden, si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Para nosotros eso es muy importante. Nos hace mucho bien al ministerio que usted se suscriba al canal, que comente y que le dé me gusta y que también comparta. De esta manera, este ministerio va a poder crecer y vamos a poder alcanzar a muchas almas que están confundidas en Babilonia. Así que Dios les bendiga, hermano.